¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Nuevamente con ustedes en este espacio de encuentro con el pensamiento. En la anterior sesión habíamos visto la línea del tiempo y nos habíamos quedado en el Renacimiento y la Ilustración. Habíamos dicho que todo ese periodo habíamos asistido al imperio de la religión. Y cuando hablamos del imperio de la religión, estamos hablando justamente de la incapacidad del ser humano de autodeterminación y de libre albedrío. Con el Renacimiento y la Ilustración, termina la Edad Media. Y empieza, obviamente, un periodo de renacimiento, de iluminación. ¿De qué? Del oscurantismo medieval. Un florecimiento de las artes, de las ciencias, un surgimiento, un descubrimiento de la razón. Y con el descubrimiento de la razón, el humanismo. El humanismo. La razón que se mira a sí misma y descubre la humanidad y descubre al mismo tiempo el universal. El universal va a ser masculino, va a ser blanco, va a ser burgués, va a ser cristiano. Este universal va a ser el llamado a iniciar un nuevo proyecto civilizatorio. Y ese nuevo proyecto civilizatorio se va a dar con lo que conocemos como Revolución Francesa. La Revolución Francesa ocurre en 1789 en Francia y trae consigo tres grandes principios. El principio de la libertad, de la fraternidad y de la igualdad. Con el descubrimiento de la razón, el hombre deja de asumir el determinismo de los dioses y agarra en sus manos su propio destino. Por eso es que Nietzsche decreta la muerte de Dios y por ende el imperio del hombre. Al descubrir la razón, el hombre se descubre a sí mismo, empieza a mirar las causas de su destino en sí mismo, ya no en la trascendencia de los dioses, o en este caso en particular del Dios cristiano. Estamos ya en los albores del siglo XVII, XVIII, estamos en las puertas de la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa, no solamente se da un quiebre en la manera de ordenar la sociedad que estaba bajo el imperio de la monarquía, es decir, la monarquía absolutista y la religión judeocristiana se habían casado en el siglo IV y cogobernaban durante todo ese periodo. Entonces, la burguesía emergente en el tránsito del feudalismo al capitalismo decide que ya no era posible continuar con un régimen como el de la monarquía y deciden decapitar al rey. Surge la Revolución Francesa. Pero ¿qué más surge en el Renacimiento, en la Ilustración? Por un lado se rompe con el determinismo y el imperio de Dios. Por otro lado aparece la razón. Y con la razón, el humanismo. El humanismo que es poner en el centro de la reflexión epistemológica lo humano. Y con esta mirada del humanismo y la racionalidad aparece la construcción de un universal.
que va a ser el universal masculino, pero que además va a ser un universal que viene de la mano de la burguesía capitalista, porque estamos pasando de un periodo conocido económicamente como feudalismo a un modelo económico llamado capitalismo. Entonces, en el Renacimiento y la Ilustración van a haber varias rupturas, van a haber varias transformaciones. ¿Qué trae de nuevo la Revolución Francesa? Trae una nueva forma civilizatoria basada en tres grandes principios: la libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿De quién era el proyecto de la Revolución Francesa? Era un proyecto de clase, era un proyecto burgués. ¿Quiénes eran los que querían libertad, igualdad, fraternidad? Eran los burgueses. ¿Sí? Entonces, el principio de la libertad lo agarra como bandera el liberalismo. El principio de la igualdad es la bandera del socialismo. El principio de la fraternidad no lo agarra nadie. ¿Por qué ocurre eso? Porque libertad e igualdad son dos utopos. ¿Qué significa eso? Son dos utopías. ¿Qué es una utopía? Es algo que no tiene lugar en la realidad. Es algo que algún día vamos a lograr. Esa es la utopía. Entonces, la libertad y la igualdad son utopías. Algún día seremos libres y algún día seremos iguales. ¿Cómo sabemos que son utopías? Lo sabemos porque no se puede ser libre mientras hay un poder encima, mientras hay un orden. No se puede ser iguales porque de antemano sabemos, de facto, de hecho, que no existen dos seres humanos iguales. Los seres humanos fundamos nuestra dignidad en nuestra diferencia, en que somos únicos e irrepetibles. Y los gemelos del mismo óvulo son iguales. Entonces, ¿cómo es posible que seamos iguales? Que una aspiración sea ser iguales si de antemano somos distintos. Entonces, son utopías, son sueños, son anhelos que quisiéramos algún día. Ah, pero la pregunta acá es, ¿por qué no se agarró la fraternidad como bandera? ¿Por qué ninguna ideología? Porque fíjense, los valores de la Revolución Francesa fundaron las ideologías. Las dos grandes ideologías que conocemos hasta nuestros días. El liberalismo y el socialismo. ¿Son diferentes? Liberales y socialistas no lo son. ¿Por qué? Porque la madre es la misma. ¿Cuál es la madre? La burguesía. Son hijos de la burguesía. ¿Qué es lo que los diferencia? Ahí está la trampa. La manera como van a explotar al fraterno. El fraterno es un topos, no es un utopos. Porque el fraterno está aquí y ahora. Es mi prójimo, es el otro. Tanto el liberalismo como el socialismo reconocen el Estado, reconocen el mercado. Y por lo tanto, la producción de la riqueza de la cual van a vivir los estados, la produce el fraterno. Lo que diferencia liberales de socialistas es la manera como explotamos al fraterno. Unos lo explotarán bajo el control del Estado, los socialistas, y los otros lo harán a través del tema privado, de la iniciativa privada. Esa es la diferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que los diferencia es la economía, la manera como se produce la riqueza. En un caso, esa riqueza se la va a producir vía los privados y en el otro caso con el control del Estado. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque ese proyecto civilizatorio
construido, pensado, articulado en la Revolución Francesa, se basó en estas concepciones, pero además supuso un universal masculino, blanco, cristiano, heterosexual, burgués. Ese era el modelo. ¿Y dónde estaban las mujeres en ese modelo civilizatorio? No estaban. Era una revolución que proponía una nueva forma de vivir en sociedad sin mujeres. Ahora, para las mujeres, ninguna novedad, ¿verdad? Ninguna novedad. Pero estábamos en el siglo XVIII, XVII, XVIII. Y por lo tanto, ya el sujeto histórico era distinto. ¿Qué significa? Que ya no recurría para resolver sus problemas a la idea de ningún Dios. Había aparecido la autodeterminación. Y con la autodeterminación, la posibilidad de resistencia y de emancipación. Y la pregunta que se hicieron las mujeres era, ¿por qué no estamos ahí? Y para empezar esa lucha, aparece lo que posteriormente se denominará el feminismo. Bueno, como este es nuestro primer programa, y no quiero que se aburran y se cansen y luego digan, uy, no, esto es grave, entonces lo vamos a dejar acá. Y en el siguiente encuentro, lo que vamos a hacer es hablar de cómo se dio la lucha feminista y qué era lo que reivindicaban las mujeres en el contexto de este nuevo proyecto civilizatorio. Si les interesa el tema y quieren ahondar más en esto, si quieren más bibliografía, ustedes pueden buscarme en mi Face, que está como Rosario Aquín, en mi página web, pueden también buscarme en el YouTube, en mi canal de YouTube, y en cualquiera de esas direcciones está también mi correo electrónico y mi celular, si es que la cosa es muy urgente, si están haciendo algún trabajo de investigación, alguna tesis, o simplemente porque les interesa seguir ahondando en el tema, entonces me avisan y yo les voy a pasar los datos referidos a cada una de las sesiones. Nos vemos.